sigan hacia adelante, que sí se puede, porque cuando mi esposo murió, yo pensaba que se me había ido el mundo y a veces yo me sentía triste, a veces me acostaba a llorar, me arropaba para que mis hijos no me vieran llorando, porque a mí me tocaba hacerme la fuerte delante de ellos, pero mentira, yo estaba destrozada, pero aún así seguía adelante con mis hijos. Muchas personas que quisieron aprovecharse de la situación, pero con mi frente en alto nunca di un paso de lo que me pudiera avergonzar y siempre seguir los caminos del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. En esta hermosa noche le habla su hermano Michael Valdez García del programa La Palabra de Dios No Se Vende. Y en esta ocasión tenemos a una invitada especial, la cual se va a presentar en esta hermosa noche conforme a la voluntad de Dios. Nos contará su testimonio, cómo estuvo dentro del Señor, cómo le ha ido en su vida, estando en el camino del Señor, así mismo como estando fuera del Evangelio. Con nosotros, nuestra hermana. Buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es Evarista Bienvenida César y es un placer estar aquí en esta noche. Mi hermana Evarista César, ¿cómo usted se siente en el día de hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Usted nació en el Evangelio? No, señor. Perdón, ¿qué usted hacía cuando usted no era cristiana? Bueno, prácticamente cuando yo no era cristiana, yo no era una persona que andaba en el mundo, ni andaba bebiendo, ni haciendo nada de esas cosas. Por cierto, que a veces me preguntaban, ¿usted es cristiana? Porque decían que mi rostro aparentaba que yo era cristiana. Pero yo no, en mi mente y en mi corazón nunca pasó el yo ser cristiana. Y yo decía, no, yo no soy cristiana, yo soy católica. Háblenos un poco de, en el tiempo que usted tuvo, a qué hora usted iba, cuál era su doctrina, en qué creía usted en ese tiempo. No, el decir yo soy católica, yo decía yo soy católica para quitarme a lo evangélico de encima. Cuando me iban a predicar, yo decía yo soy católica, pero en sí yo no iba, no visitaba la iglesia. Ok, usted usaba la palabra católica como justificación para no pasar al frente y aceptar al Señor, para quitarse como quien dice algo de encima. Sí, cuando me iban a predicar, para evadir la prédica, yo decía yo soy católica. Entonces ya ahí yo evadía, porque ya yo le decía que pertenecía a otra religión. Amén. Entonces, como yo veía que usted le decía que pertenecía a otra religión, ya decía, bueno, está bien, y se iban. Sí, sí, señor. Ah, pues entonces, cuando usted no era cristiana, usted tuvo situaciones difíciles. Yo tuve situaciones difíciles, pero, ¿cómo le digo? La más difícil me tocaron después que yo vengo al Evangelio. Porque cuando yo era cristiana, en cierto momento, yo me preguntaba, yo decía, me hacía una pregunta para mí misma. Yo decía, yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, 4 hijos, y vivía en mi casita y pobremente me sentía bien, satisfecha, pobremente. Pero sentía que era infeliz. Entonces yo me hacía la pregunta y yo decía, pero ¿por qué yo me siento infeliz si como pobre lo tengo todo? Y esa pregunta yo pude encontrar la respuesta cuando vine a los caminos de Cristo. Ahí me di cuenta qué era lo que me faltaba en aquel momento. O sea, usted se sentía vacía. Sentí un vacío. Sentí un vacío y no sabía cómo de dónde venía ese vacío. En sí yo me preguntaba que qué era lo que me hacía falta, que por qué yo me sentía así. Porque para mí yo decía que lo tenía todo, pero era que me faltaba Cristo. Sin duda, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2, a la altura del verso 7, habla y dice que Jehová Dios
forma al hombre del polvo de la tierra y sopla el aliento de vida en su nariz, y es el hombre un ser viviente. Y el hombre, le dice la Biblia, que la voz de Dios se paseaba por el huerto. O sea, el hombre fue diseñado para tener contacto y relación con su creador. Amén. Entonces, como usted no tenía una relación con su creador, entonces usted sentía esa necesidad. Amén. Pero usted encontró ese refugio, encontró a alguien que le llenó ese vacío. ¿Quién fue ese? Amén, Jesús. Amén. Entonces, cuando usted conoce a Cristo, que le llenó ese vacío, que ya es una nueva persona, ya lo que usted pensaba que le faltaba, ya usted lo consiguió a través de Cristo porque llenó su vacío. Se sentía satisfecho usted en ese momento cuando aceptó al Señor. O sea, que usted no solamente aceptó al Señor usted, sino también su esposo. Y no tan solo eso, que después que lo aceptó, usted vio el cambio. Sí. Vio que estaba cambiando. Amén. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, fue una situación que prácticamente mi esposo me sirvió de puente para yo venir a los caminos de Cristo. Porque a mi casa llegó un pastor a invitarnos para un culto. Entonces él, yo digo que fue mandado por el mismo Dios, porque él no se paró en la puerta, él entró adentro de la casa y él no hizo la invitación, él no hizo una oración, y mi esposo aceptó al Señor ahí mismo, en ese instante. Entonces la iglesia quedaba cerca de mi casa. Entonces yo lo que hacía era que yo acompañaba a mi esposo a la iglesia, pero en mi mente no estaba yo ser cristiana. Sí, yo lo acompañaba y me sentía contenta porque mi esposo era un jugador muy adicto a la lotería. Entonces ya él no jugaba, yo me sentía muy contenta. O sea, La letrina, eso lo dicen en el campo, letrina. Amén, amén. Entonces yo me tranqué ahí en el día a llorar, porque yo sabía que existía Dios, y yo estaba llorando y pidiéndole a Dios ahí dentro de la letrina para que ellos no me vieran y ellos no me pelearan. Okay. Bueno, nada, yo estaba ahí, solamente podía saber Dios y yo que estábamos ahí. En la noche yo fui a la iglesia con mi esposo a acompañarlo como siempre. Bueno, entonces ahí, cuando el predicador estaba predicando, me llamó y me dijo todo lo que yo le había pedido a Dios dentro de la letrina. Entonces ahí yo entendí que verdaderamente Dios existía y que Dios hablaba y que Dios estaba escuchando mis oraciones. Amén. Entonces ahí fue cuando yo entregué mi vida al Señor. Okay. Luego, después de yo haber entregado mi vida al Señor, a poco tiempo, mi esposo se sale de los caminos, pero entonces yo sigo en el camino del Señor. Okay. Ya ahí es una etapa muy grande porque ya ahí él se debió, volvió a su vida normal, pero sin embargo yo seguí peleando la buena batalla de la fe. Usted no se detuvo, usted siguió avanzando, siguió. Amén. Cuando él lo aceptó, sí vi el cambio y yo estaba muy contenta, yo iba a la iglesia con él, pero prácticamente estaba pasando por una situación. En mi casa había una situación con mi hijo mayor, había una situación y yo me acuerdo que yo vivía con un estado de nervios, entonces yo siempre vivía llorando, pero yo no lloraba delante de mi esposo ni delante de la hija mía, de la segunda hija, porque me peleaban. Y yo me acuerdo que en mi casa había una letrina. Eso es muy importante porque hay muchas personas que cuando su pareja se va al mundo, también cogen el mismo ejemplo de su esposo de irse al mundo. Pasa mucho eso en los matrimonios. Cuando uno se va, también se ve el otro mayormente. Pero usted marcó la diferencia, hizo la diferencia y permaneció en aquel que le llenó ese vacío que usted tenía. Amén. Y entonces cuando usted vivió, que se convirtió, que vio que su esposo se fue, usted siguió en el Señor, permaneció, ¿le vino alguna dificultad que usted dice, una dificultad que usted pensó que no iba a salir de esa dificultad? ¿Le vino un proceso? Ahí al esposo mío le detectaron que tenía cáncer. Fue una situación muy difícil
porque cuando una persona le da un diagnóstico de cáncer, tú sabes que no es fácil, es algo muy... Pero aún así el Señor me daba la fuerza, la fortaleza para yo seguir hacia adelante, bregando con mi esposo y con mis hijos. Y yo me acuerdo que nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana para subirnos en una guagua que salía a las 5, pero teníamos que levantarnos a las 4 para llegar a las 5 al lugar donde íbamos a subir nuestra guagua y poder encontrar un asiento, para poder llegar a la capital a las 7 de la mañana. Y nada, yo me levantaba temprano y yo lo llamaba a él, porque tú sabes, cuando ya están enfermos, ya prácticamente se vuelven niños, pero yo estoy muy agradecida del Señor, porque me dio la sabiduría, me dio el amor, me dio la tranquilidad y la paz para poder bregar con él. Y nos levantábamos, yo le acotejaba su ropa y salíamos hacia la capital. Aquí en la trayectoria, bregábamos que la cita, que lo atendían, y de ahí prácticamente llegábamos allá a las 6 de la noche, ya de 6 a 7, volvíamos regresando a la casa junto con nuestros hijos, y prácticamente duramos un tiempo en ese proceso. A mi esposo lo operaron, después que lo operaron, él sanó, a él lo operaron en el labio. Sí, entonces después que lo operaron, él sanó, y cuando ya creíamos que ya todo había terminado, entonces el cáncer le caminó un poquito más para abajo, y ahí ya no quiere usted saber, fue un proceso muy fuerte, un proceso muy grande. El cáncer lo llevó allá a partir de esta tierra, se puede decir. Sí, el cáncer lo llevó a partir de esta tierra, pero a través del proceso que vivimos, a través del proceso fui bendecida. Me hicieron una casa. La casita donde vivíamos ya estaba en muy mala condición, era de zinc y ya estaba en mala condición. Y ya no podía traer sustento. No. Ya ahí entra la hija mía, la segunda hija mía, empieza a trabajar en un colegio. Entonces ya ahí, primeramente Dios y después ella, es que me ayudan. Estuvo sustentando, sí, el espacio de su padre. Sí, ahí entonces. O sea, podemos decir que Dios nunca la dejó sola. No, Dios nunca me dejó sola. Dios nunca me dejó sola. Y yo siempre me acuerdo que yo me sentaba a escuchar una canción de Lili, yo creo que de Lili Guzmán, de Nancy Amancio, que dice: yo he visto el dolor acercarse a mí. Y yo esa canción yo la cantaba y yo lloraba y yo decía que al final todo sería mejor. Yo la cantaba y yo la vivía y yo la hacía mía. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Usted vivía esa alabanza, las palabras de esa alabanza. Yo la vivía, no sabía cuál era el final, porque el final solamente lo sabe Dios, pero yo la viví, esa alabanza. Y nada, en la trayectoria de la enfermedad de mi esposo, yo tenía un solar a la vera de la casa de nosotros. Nos hicieron una casa, mitad madera, mitad bloc. Esa casa nos la hizo un ministerio. La condición era que yo tenía que darle comida a los que iban a trabajar ahí.
Yo dije que sí, que yo le iba a dar la comida, pero en realidad, Y Jehová suplió la comida. sí, en realidad yo dije, sí, esa era la condición, yo dije sí, pero yo dije que sí, confiando en Jehová, porque Jehová nunca me desamparó, ni nunca me ha desamparado. Y a ellos les sobró la comida, desayuno, café, de todo, sobró todo. ¿Y cómo usted se siente del Señor? ¿Se siente agradecido? Ha sido bueno, Demasiado agradecida. El Señor ha sido muy bueno. Yo nunca, no puedo dejar de alabarlo, no puedo dejar de agradecerle, porque solamente yo sé lo que Dios ha hecho en la vida mía, en la vida de mis hijos, en mi familia. Una pregunta, usted, si volviera a nacer, ¿usted aceptaría al Señor? Claro, si volviera a nacer, no esperaría tanto tiempo para volverlo a aceptar. Porque desde pequeño usted tuviera... Claro, porque yo diría que perdí tiempo en aceptar al Señor. También digo que era a propósito del Señor, porque todas las cosas pasan al tiempo de Él. Entonces también digo que es el tiempo de yo venir a los caminos de Cristo era ese. Pero sí. Y un consejo que usted le dé a esas personas que están pasando ahora mismo por una situación que se le murió su esposo, ¿qué usted le puede aconsejar a esa persona que su esposo ha fallecido? Que sigan hacia adelante, que sí se puede, porque cuando mi esposo murió yo pensaba que se me había ido el mundo y a veces yo me sentía triste, a veces me acostaba a llorar, me arropaba para que mis hijos no me vieran llorando, porque a mí me tocaba hacerme la fuerte delante de ellos, pero mentira, yo estaba destrozada, pero aún así seguía adelante con mis hijos. Muchas personas quisieron aprovecharse de la situación, pero con mi frente en alto nunca di un paso de lo que me pudiera avergonzar y siempre seguí en los caminos del Señor. O sea, a esas personas que ahora mismo están pasando por ese proceso, usted le aconseja que vayan de rodillas, que se mantengan en el Señor, que la solución es... La solución es Dios. Cuando llega el proceso, cuando llegan las aflicciones, cuando llega la enfermedad, la única solución es el Señor. Creerle a Dios, irse de rodillas. Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a vivir el proceso de la enfermedad de mi esposo, yo siempre iba a los matutinos a las 6 de la mañana y yo siempre iba a llorarle a Dios todos los días, a las 6 de la mañana yo iba a llorarle a Dios y a pedirle al Señor, y aún que yo le decía al Señor que si Él no iba a sanar a mi esposo, que por lo menos lo preparara, que le diera la oportunidad de volver a los caminos de Cristo y que se lo llevara, si era su voluntad, y el Señor lo hizo. Mi esposo se pudo convertir. Después que se convirtió, el Señor lo postró en una cama y reconoció todas las cosas que había hecho y partió con el Señor. O sea que antes de irse de esta tierra, arregló sus cosas. Amén. Y arregló no estando ya en un lecho. O sea, él estaba enfermo, pero aún tenía su mente normal. Ok. Sí. Estaba en su juicio cabal. Estaba en su juicio cabal. Y yo me acuerdo que él mandó a llamar al pastor y cuando el pastor llegó fue para arrepentirse. Amén. Y de ahí para allá se vio el cambio. Otro hombre, nueva criatura. De ahí él duró un tiempo, que yo digo que el Señor estaba haciendo su trabajo en él. Haciendo su trabajo en él. ¿Algo más que agregar que usted quiera decir a esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Que Dios es bueno, Dios es grande y que en Dios todo se puede. Que cuando usted conoce a Dios, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tribulaciones, no dé un paso atrás, no retroceda. Sígase adelante, por encima de la prueba, por encima del proceso, hacia adelante. Que si Dios permite las cosas, Él sabe por qué lo permite. Y cuando llega una prueba en nuestra vida, el Señor sabe que nosotros podemos pasar. Amén. Bien, mi gente, ya ustedes oyeron a nuestra hermana Bienva Evarita César. Ya ella dio el mensaje, dio una explicación, unos consejos muy positivos
Así que si usted está escuchando esta palabra, escuchó y usted siente que esta palabra lo conmovió, busque al Señor en oración, como ella lo explicó. Busque a Dios en oración, y si usted tiene un proceso, está pasando una situación, no se rinda, sino váyase de rodillas para que Dios resuelva su problema y su situación, porque la solución está en Dios. Así que ya ustedes escucharon. Dios le bendiga, Dios le guarde.